A ver, ¿de qué se trata la historia? Bueno, hola a todos otra vez. Gracias por quedarse. Mi novela Firewall City es una novela distópica, es decir, que es de ciencia ficción posapocalíptica, lo que vendría a pasar si el mundo se destruye. Esperemos que no. Si no leyeron la sinopsis que los obligué a todos, eh, les obligué. Trata de un mundo post-apocalíptico que después de mucho tiempo que había muchas guerras y muchos problemas actuales, como pasa en este momento, eh, había tantos asesinatos, conflictos, problemas que el gobierno se le ocurre la idea tan inteligente de atacar todo esto sacando los sentimientos, porque ellos creen que es la mejor opción. Entonces lanzan un virus a todo el mundo que hace que te quite los sentimientos. Y no obviamente solo el amor, sino el odio, cualquier tipo de sentimiento que puedan tener. En este caso no sienten mínimas como sorpresa, esas cosas, pero entonces los personajes dejan de sentir, no tienen sentimientos, hasta que un momento uno de ellos, de la gente que queda, empieza a sentir. Tiene sentimientos, le pasa que llora por ahí por algún problema que tiene, y este personaje, que es el personaje Gabriel, que es el prólogo, tiene un ejército de gente y lo llaman los Iluminados. Y a partir de ahí es la guerra para conseguir que vuelvan a sentir todos. El conflicto no solamente es en el libro, sino que el conflicto es que qué hacer cuando sentís tanto. Porque lo que pasa es que ellos sienten demasiado por este problema que tienen de ser los únicos de sentir. Entonces, bueno, pasan un montón de cosas que en sí la novela lo que quiere reflejar es el conflicto de los sentimientos. ¿Y en qué te inspiraste, digamos? ¿Qué fue el desencadenante de la historia? ¿Qué es lo que despertó tu imaginación? Eso me lo pregunto bastante seguido, como si fuera que yo lo hubiese pensado mucho. Pero la verdad es que estaba mirando la tele y miraba los problemas que había y decía, ¿cómo solucionar esto? Y empecé a pensar, podría, no sé, solucionarlo así, así. De repente dije, ¿y si le quitan a todos los sentimientos? Que no los tengan, que ya no haya odio, que ya no haya problemas, no haya avaricia ni nada. Y lo empecé a escribir. Lo gracioso de esto es que ahora la gente, eso fue en el 2008 más o menos. Ahora la gente lo lee, está mucho peor el mundo. Entonces entran y me dicen, esto parece Venezuela ahora, esto parece, digo, pero yo lo escribí en el 2008, que es bastante terrible. Pero más que nada fue por eso, por la idea de cómo solucionarlo. Después salieron los sentimientos por otro lado. Fue una especie de literatura de anticipación, más o menos podemos decir. Y vos decías que nos contabas que los chicos que empiezan a sentir se llaman guardianes. No, iluminados. Iluminados, los guardianes son los malos. Ah, bien, perfecto. Bueno, y estos guardianes, los antagonistas, sin adelantarnos, sin spoilearnos demasiado, digamos, ¿cuál sería su objetivo? Al menos el objetivo más evidente, ¿no? Digamos, ¿cómo se enfrentan? ¿Utilizan armas? ¿Tienen poderes? Los guardianes son como los que no tienen sentimientos, pero los militares, no los civiles. Los civiles viven su vida común y corriente sin saber que no tienen sentimientos. Después, obviamente, en la novela pasa que pasan cosas y empiezan a sentir, obviamente, pero los guardianes no tienen otra cosa que pelear en sí. Entonces pelean y también está el conflicto ahí, porque ¿cómo matas a alguien que no... O sea, ¿cómo pelear siendo persona que siente con alguien que no siente? Sería como pelear con un robot, más que nada. Son robots en sí, porque no tienen sentimientos. ¿Y cómo te imaginas esta sociedad del futuro? Algo que nos puedas adelantar. ¿Cómo te lo imaginaste en realidad? Por ejemplo, el Estado que existe, ¿no? No le da, digamos, no le brinda derechos a los ciudadanos, es un Estado totalmente controlador. En este caso, viven todos bajo reglas, que como no tienen sentimientos no se pueden quejar, así que las hacen. De hecho, para ser pareja los juntan, sobreviven así. A veces, me acuerdo que hace mucho, la escribí, tenían hasta clase de teatro para fingir entre ellos que les pasaba algo, o miraban la tele y copiaban que se reían, más que nada. Pero esos civiles viven así. De hecho, un poco más adelante, en otra novela, no esta, ¿no? En otra, se empiezan a preguntar por qué no sienten. Y otros sí, y por qué son malos esos y estos no. Que ya cuando se empieza a hacer una grieta y se crea la grieta entre que los civiles sí quieren sentir y los buenos no. Pero en la primera novela casi lo que más se ve son los malos, los que quieren pelear a toda costa y no entienden para qué. Esto es una saga, ¿no?
Es una trilogía. Eso significa que son 2 libros, ¿no? Después hay como aparte. Ajá. ¿Qué es lo que hay aparte de los 2 libros? En sí, cuando escribí la novela, dije, no quiero 3 partes. Porque en la tercera siempre pasa con todos los libros que el segundo es aburrido. Dije, no quiero el segundo, que sea aburrido, que se aburre, que lo lean. Dije, yo quiero poner todo 2. Estaba diagramado para 3. Pero saqué cosas y agregué un par y se hicieron 2. Pero me pasó que al final del 2 tenía muchas cosas pendientes que ya no iban en la trama de ellos, sino las principales, sino en las de los otros. Y dije, bueno, vamos a escribir de los otros. Y así son como la historia de Pepito cuando estaba haciendo algo y se van entrelazando. Por ejemplo, si vos lees la historia parte 1 y la lees más rápido que la 2, te enterás de lo que pasa en la 2. O sea, tienen spoiler entre ellos. Entonces está bueno leerlas las 2 al mismo tiempo porque te enterás un poco del otro. Es como bastante interactivo y divertido. Nos contabas que uno de los protagonistas se llama Gabriel. ¿Por qué elegiste ese nombre? El protagonista nace llamándose Jacob y cuando crea a los Iluminados se cambia de nombre para que no lo descubran y se pone Gabriel por el ángel, porque él decía que era el iluminado de la luz. Entonces casi todos los personajes se cambian los nombres y son nombres muy raros, tipo llaman Zeus, Blood, todo para no ser reconocidos. Entonces es bastante extraño en el libro ver nombres así, pero... ¿Tiene algo que ver con la naturaleza de ese ángel? Si no recuerdo mal, el arcángel Gabriel es el de la comunicación. ¿Metiste algo de eso o no? ¿No? Bueno. Está bueno. Para el próximo spin-off te puede servir. Y digamos, ¿tiene algún otro hay un coprotagonista? Digamos, un interés romántico. Gabriel es como... yo creo esta historia de rol, como conté al principio. La historia que yo creo, yo escribí tipo la precuela. Escribí la precuela y no me gustó. Y cuando llego a Wattpad, elijo escribir la historia de la hija de él. Que es un personaje que se pierde en el libro primero, en el secuela, entonces escribo la hija. La hija se llama Molly, que es la personaje principal de esta novela, que tiene en este caso un amorío, porque bueno, yo amo los triángulos amorosos, es como que... La chica tiene que elegir entre los dos, no tiene que elegir uno. Y está el personaje que es Gwen y el personaje que es Owen. Que Owen es como el compañero de ella y Gwen es como el típico conflicto amoroso que es chico misterioso que está por ahí dando vueltas. Pero esos son los 3 principales más que nada. Y en este futuro, además de estar todo destruido y ¿no? Es medio apocalíptico, ¿hay algún tipo de tecnología nueva? ¿Algún, digamos, aparato que hayas creado, algún tipo de armas? ¿O siguen siendo las mismas que tenemos ahora en un contexto apocalíptico? ¿Hay armas láser? ¿Hay otro tipo de celulares? ¿Qué nos puedes adelantar? Ten en cuenta que es una sociedad que se destruyó, a pesar de... De hecho, cuando leen la sinopsis, al destruirse todo el mundo, fue quedando cada vez menos porque se iban matando entre sí, quedó solo América, porque yo en ese momento estaba re yanquilizada, entonces yo creía que América iba a sobrevivir y Estados Unidos iba a sobrevivir, entonces está solo ahí en América. Y si bien el grupo de los guardianes, que son civiles, están tranquilos en tipo un muro, no avanzó mucho de nada. Siguen viviendo de la misma manera, de hecho siguen teniendo los mismos pensamientos que ahora. No avanzó. Por ahí científicamente sí, pero después el mundo no avanzó. Y digamos, esta guerra, este enfrentamiento que se produce entre los guardianes, ¿no? Que son los enemigos de los iluminados, ¿es tipo de espionaje? ¿Se agarran, digamos, a las piñas, como diríamos así? Ellos llegan a un acuerdo, porque hay como gente infiltrada en cada uno, llega a un acuerdo de que esté todo tranquilo. No nos vamos a pelear con ustedes y ustedes se pelean con nosotros, hasta que bueno, se rompe en algún momento. Alguien secuestra a alguien, pasan cosas así, entonces se termina rompiendo y ya en el segundo ya empieza la guerra, ya el segundo es guerra. Entonces se pelean, tienen conflictos. Lo que les pasa mucho es que a los iluminados es que los ataquen de vez en cuando, más que nada, que deben ser órdenes de los jefes más que nada, pero viven bastante tranquilos, hasta que bueno, pasa, ¿no? Es como cuando jugabas, no sé si lo jugó al Age Mythology, el Age of Empires, que de vez en cuando te venían a atacar. Bueno, más o menos era así. Estaban tranquilos y de repente los venían a atacar. Y ellos no atacan, ellos solo se defienden. Entonces ese es el problema. Entonces van, los atacan y se defienden, y van y los atacan y se defienden. Al principio la trama, ¿no? Después se pone mejor. Pero al principio la guerra se caso. ¿Y dentro de los guardianes hay alguno que sea, digamos, el enemigo principal de Gabriel? ¿Nos podés contar sin spoilear? Es el padre. Qué complicado. Sí, tengo problemas con los libros y los padres. No tengo nada que ver con vos, papi. Pero... siempre más interesante.
interesante. Y también es malo. Es el padre porque el padre era el jefe de los guardianes ejército, y cuando su hijo empieza a sentir, obviamente le hizo mucho rechazo. Entonces, pelean bastante. Obviamente también hay otros personajes que son enemigos, pero puntual es el padre y el mejor amigo del padre, que es el padre de un personaje. Son dos malos y molestan bastante. ¿Por qué el nombre Farewell City? Farewell no recuerdo qué significa. Adiós, puede ser, en inglés. Una vez estaba en Twitter y googleé mi historia, y una chica puso, ay, ya entiendo por qué se llama Firewall, y yo, ay, yo no sé por qué. Contame. Y ella me dijo, porque es la ciudad del adiós, y yo, ah. No, era chica, tenía como 17, 18, y me pareció que quedaba lindo. Así súper profesional, te lo digo. Sabemos que existe un book trailer de la historia. Ok, ¿lo tenés para pasar? Bueno. ¿Quién es la...? Veamos. Luz. ¿Antes de apagar la luz? Sí. ¿Podrán apagar la luz? Un trailer que van a ver ahora fue filmado en abril, hace un montón. Yo tardé mucho en editarlo. Gracias a un grupo de actores y directores que no pudieron venir, pero lo van a ver ahora, ¿no? Y es más que book trailer que ven ustedes de la película, es como si fuera un corto hecho trailer, ¿no? Así que es diferente a los trailers, quería decir eso. Tienes que abrirlo. Yo no cerré hoy. Las luces de atrás se ponen... Espero que se escuche bien, se escucha bien, no tenemos el sonido. Está empezado. Ya. Fui yo. Todo lo que has oído es mentira. Lo que escuches en la televisión es mentira. Lo que tu padre diga es mentira. ¿Cómo ha empezado todo? Y yo lo sé. Lo he olvidado. Me lo han hecho olvidar con el tiempo. Si encuentras esta grabación, mi nombre era Jacob, pero ahora no importa cuál es. Soy uno de los pocos sobrevivientes en la Tierra, uno de los pocos humanos que aún sienten. Existían en la televisión, en la gente, en donde se le mirara. La gente moría por amor, por violencia, por tristeza, o simplemente porque sí. La violencia seguía creciendo. Armas nucleares, asesinatos, rehenes. Nada tenía sentido. El mundo se había vuelto loco y nadie podía detenerlo. Hasta que alguien lo hizo. El gobierno había unido a una cantidad increíble de
Cine Guardián, escuchas esto. Ten cuidado. Estamos en todos lados. Somos muchos. Muchísimo más de lo que te imaginas. Hija Moisés, la Salvadora, escuchando esta conversación de este hombre viejo y de mi explicación de edad, por favor ven con nosotros. Sálvanos, te necesitamos. Te necesito. Bonnie, ¿hay una estructura que da para salvarnos